Buenos días. Bien, buenos días. Vamos a iniciar. Disculpen la tardanza, pero es que tuve un problema con la computadora. Sin embargo, vamos a hacer lo que les dije en el mensajito ahí del chat de WhatsApp. Eh, Estábamos hablando de respiración celular. Íbamos a comenzar con la explicación, pues, de cada una de las etapas, paso a paso. Pero no se las voy a explicar en este momento, sino que siempre les voy a poner la videoconferencia de la tarde porque en la tarde lo voy a explicar. Y ahorita voy a aprovechar para introducir un poco el tema de fotosíntesis. Lo mismo va a pasar con la sección de la tarde, ¿verdad? En la sección de la tarde les voy a subir este que es de ustedes, que estamos grabando ahorita, este video, para que ellos, darles una introducción sobre el tema de fotosíntesis. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla y comenzamos con esta introducción del tema de fotosíntesis. Primero, eh, quiero recordar que si usted utiliza como referencia o como libro de referencia, utiliza el libro de Aude Cirque, entonces me estoy refiriendo a este libro, ¿verdad? Libro de Aude Cirque. Entonces, en el capítulo número 7, captación de la energía solar, es donde se habla del proceso de fotosíntesis. Ahorita vamos a hacer una introducción sobre este tema. Si usted utiliza el libro de Solomon, eh, si es el libro digital, que lo más seguro es así es, si usted tiene el mismo que yo, la misma versión que yo, lo va a tener aquí en el capítulo 25, fotosíntesis, captura de energía luminosa, ¿verdad? Entonces, solo para que lo vean ahí, yo utilizo siempre eh, algunas otras fuentes. No es necesario que las tengan, lo que pasa es que yo las uso para poder ilustrar algunas cosas. Entonces, uso otro libro como este libro de biología en inglés. Bueno, entonces, vamos a comenzar con una introducción. Mire, cuando ustedes estudien esto, cuando lo estén leyendo con más detenimiento, con más calma, eh, tienen que recordar que el proceso de fotosíntesis básicamente es el proceso que fabrica la comida en la tierra. El alimento que nos llevamos a la boca, el alimento que nos sustenta a todos los seres vivos y que es producido, es fabricado por los organismos autótrofos o fotoautótrofos, las plantas, en el caso de la superficie de la tierra, en su mayoría, las algas microscópicas en los ambientes acuáticos, y algún pequeño grupo de bacterias que se llaman cianobacterias, ¿verdad? Esos organismos, esos grupos que acabo de mencionar, son todos aquellos grupos que son fotoautótrofos en la Tierra, es decir, que tienen la capacidad de hacer esto que dice este capítulo, captura de energía. Permítanme un segundito, voy a contestar esto. Algo. Sí, ok, ¿por dónde está ahorita?
Bueno, a ver, disculpen la interrupción, pero había una llamada que había que contestar. Entonces, esos organismos, esos grupos que yo les acabo de mencionar, son los únicos grupos de organismos vivos en la Tierra que pueden hacer esto: captura de energía luminosa, capturarla, como cuando usted le tira una pelota y usted la captura con la mano, así literalmente. Es un fenómeno bastante interesante, un fenómeno físico, porque realmente es captura de energía. Entonces es un poco complejo a veces entenderlo al 100%, porque es básicamente tomar energía del ambiente para luego incorporarla en unas moléculas al interior de las células. Entonces, es un proceso físico-químico bastante interesante. Entonces, esos grupos que les acabo de mencionar son precisamente los que fabrican la comida. Claro, en el caso, vamos a dejarlo muy claro, en el caso de las cianobacterias, como son procariotas, organismos unicelulares, en realidad, como son solamente un pequeño grupo de todas las bacterias que existen, eh, cuando ellas capturan la energía de la luz, no están, digamos, proporcionando alimentos para los demás seres vivos, sino que para su sustento. Pero en el caso de las algas que crecen en nuestra pila, las algas que crecen en un lago, en un río, en el mar, esas sí están produciendo alimentos para otros seres vivos, o sea, para todos los demás seres vivos que viven en ese ambiente. Y en el caso de las plantas terrestres, igual son ellas las que nos proporcionan o nos fabrican, producen los carbohidratos para alimentar a todos los demás seres vivos sobre la superficie de la Tierra. Entonces, fotosíntesis no es un proceso cualquiera, es un proceso vital, porque sin él no se producirían dos cosas. Uno, comida, carbohidratos. Nadie más produce carbohidratos en la Tierra, nadie más, solo los organismos fotoautótrofos. En este caso vamos a hacer énfasis en las plantas, porque las plantas para nosotros, los animales, son las que nos dan de comer, a nosotros, los animales. Claro, las algas también, por supuesto, le dan de comer a los animales que viven en ambientes acuáticos, pero como estamos hablando básicamente, o vamos a utilizar el caso del humano, entonces vamos a hablar de las plantas terrestres. El mismo principio, la misma forma como realiza una planta terrestre fotosíntesis, es la misma forma como lo hace un alga o prácticamente una cianobacteria, o sea, con algunas diferencias muy, muy pequeñas, pero es básicamente lo mismo. La fotosíntesis no es un proceso cualquiera, no hay que tomárselo a la ligera, es sumamente complejo, es complicado y en principio se da por esto. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del espectro electromagnético de la energía que viene del Sol, ¿verdad? Se puede representar esa energía como diferentes longitudes de onda o diferentes radiaciones con longitudes de onda distintas. Entonces habíamos mencionado que aquellas longitudes de onda larga son radiaciones que vienen del Sol que no son, digamos, lo suficientemente potentes o energéticas para causarnos un daño físico a nosotros, a los seres vivos, a causar daños en el ADN celular, por ejemplo. No tienen la suficiente energía para atravesar el cuerpo, pero que las ondas cortas, las ondas de longitud corta, como los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, estos sí tienen el suficiente poder para por lo menos atravesar unas ciertas capas de células. En el caso de los UV, ¿verdad? Los rayos UV pueden atravesar básicamente todas las capas de la piel, pero hasta ahí nomás. Luego, rayos X y gamma, habíamos dicho que sí son lo suficientemente potentes para atravesar completamente el cuerpo. Pero ya hablamos de que la atmósfera puede filtrar esos rayos muy potentes y no deja pasarlos. Ahora, nos vamos a enfocar en este segmento del espectro electromagnético, en este segmento, en esta radiación que viene del Sol, que es la luz visible. La luz visible permite dos cosas a los seres vivos. Uno, nos permite ver lo que hay a nuestro alrededor.
Entonces, por eso se llama luz visible, porque esa energía llega a las cosas, llega a la superficie del planeta, a la superficie del agua, rebota y luego llega a nuestros ojos y nos permite entonces poder visualizar y formar imágenes de lo que ocurre a nuestro alrededor y podemos ver lo que nos rodea. Pero por otro lado, también la luz visible es esa energía que viene del sol que capturan las plantas o los organismos fotoautótrofos para realizar fotosíntesis. Fotosíntesis es una serie de reacciones químicas, ¿verdad? Bueno, físico-químicas, porque estamos capturando energía de la luz y luego transformándola en energía química. Entonces, hay ahí una serie de transformaciones, pero es básicamente parte del metabolismo de las plantas. Las plantas metabolizan su comida a partir de la luz visible, a partir de esa fuente de energía, eh, pues casi que permanente, que viene del sol. Ahora, cuando se estudia la luz visible, no sé si ustedes han visto, pero uno puede descomponer la luz, la luz visible, la puede descomponer en colores. Por eso usted ve cuando ve después de la lluvia el arco iris es un fenómeno natural en donde la luz visible está siendo descompuesta por gotas de agua que forman una cierta estructura, una cierta columna, digamos, eh, en el aire. Y usted puede ver entonces los colores en los que se puede descomponer la luz visible. O si usted usa un prisma, un cristal especial para eso, y usted pone ese cristal hacia la luz, va a ver que se descompone esa luz en colores. Pero esto se puede medir. O sea, obviamente todas estas fuentes de energía se pueden medir con aparatos, ¿verdad? Se utiliza una medida de longitud llamada nanómetro. Esta es una medida internacional de longitud que lo que mide son, pues básicamente esas longitudes de onda. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la luz visible, esto hay que tenerlo en consideración desde ya, la luz visible que viene del sol tiene una longitud o un rango de longitudes de onda entre los 380 nanómetros y los 760 nanómetros. Entonces, ese es el rango del espectro electromagnético que corresponde a la luz visible, entre 380 y 760 nanómetros. Ahora, es bien interesante que si ustedes se fijan muy cerca de lo que es el 380, usted va a ver que los colores que se descomponen son el violeta primero, el azul, luego hay un cambio en la tonalidad, luego llega verde, luego el amarillo, y a medida usted se acerca a los 760, llega el anaranjado y llega el rojo. Eso es bien importante porque vamos a ir viendo después cómo cuando usted ve los árboles, las hojas de los árboles o de las plantas en ciertos momentos del año, usted va a ver colores distintos. La va a ver de color verdes, a veces las mira de color amarillo o de tonalidad naranja rojizo o colores rojos incluso en algunas plantas. Y esos tonos tienen que ver con esto, tienen que ver con qué parte de ese espectro de la luz visible está absorbiendo la planta o está reflejando la planta. Comúnmente hay una regla general y es que el color que usted ve de la planta es el color que se está reflejando en ese momento. No es una energía que se esté absorbiendo en ese momento. Eso lo vamos a explicar con un poco más de tiempo, no hoy. Esto solamente es una introducción. Yo quiero que vayamos a ahorita, vamos a ver, vamos a buscar la ecuación general de la fotosíntesis porque quiero compararla con la ecuación general de la respiración celular. Resulta que fotosíntesis y respiración celular son dos procesos que están conectados. Están conectados. Y ya vamos a ver por qué. Esta es la ecuación general de la fotosíntesis. Nada más nos muestra una cantidad relativa de ciertas moléculas y cómo interactúan con otras moléculas y qué es lo que se produce. Eso es lo que nos está mostrando esta ecuación básica.
Es una ecuación básica, no es una ecuación completa. Esa no la vamos a ver ahorita. Pero lo que quiero que se fijen es lo siguiente. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo siempre están los reactivos de la reacción y después de la flecha siempre están los productos. Bien. Entonces, en los reactivos, usted se fija que está dióxido de carbono. Es uno de los reactivos importantes o de las moléculas importantes para que la fotosíntesis se pueda llevar a cabo. Entonces, mire que el CO2, usted sabe que el CO2, la fuente principal, por lo menos en el aire, es esa, el aire. El aire es la fuente, digamos, inmediata o más importante, más abundante de CO2. Es donde más CO2 hay. Por lo menos libre, ¿verdad? Como en forma de gas en el aire. Entonces las plantas necesitan CO2 como un insumo o como un sustrato para poder realizar la fotosíntesis. ¿De dónde obtiene la planta el CO2? Del aire. La obtiene del aire. Ahora, fíjese que el otro reactivo es agua. El agua es fundamental para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Es fundamental. Sin agua no se podría producir alimento. Por eso esto está conectado, la fotosíntesis está conectado con el ciclo del agua. Si en la tierra el agua dulce escasea o el agua dulce que necesitamos para vivir todos los seres vivos se acaba o se contamina, entonces quiere decir que va a haber una interrupción del proceso fotosintético en la tierra. Eso quiere decir que va a haber una interrupción de la producción de alimentos en la tierra. Y por lo tanto, todos los problemas que van a encadenarse con eso son gravísimos. Entonces, mire que todo está relacionado, todo tiene una relación importante. Bien, ¿de dónde toma agua? ¿De dónde toma el agua que ocupa la planta para hacer fotosíntesis? Del suelo. Del suelo. Recuerde que el agua que la planta necesita para vivir la toma del suelo a través de las raíces. Esa agua entra por ósmosis hasta las células de las raíces, ¿verdad? Y de ahí se transporta por el xilema hacia el tallo, hacia otras partes de la planta y hacia las hojas. Ahora, fíjese bien, luego viene la reacción. Quiere decir que estos dos obviamente van a reaccionar por dos razones. Uno, porque debe haber una fuente de energía que haga que esas moléculas reaccionen. Sin una fuente de energía, no va a haber reacción química. Entonces, la fuente de energía es la luz visible. Esa luz que le da a las plantas, bueno, todos los días, sin cobrar, de gratis, y que es la fuente de energía que al final nos ayuda a producir lo que nos comemos. Y no pagamos un centavo por esa fuente de energía. Es una fuente de energía ilimitada que no sabemos aprovechar, eso sí. Ahora, aparte de la luz, aparte de que para que una reacción química se dé, y esto es en general para todo el metabolismo o para toda la bioquímica de los organismos vivos, ninguna reacción química en el cuerpo, ninguna reacción metabólica en el cuerpo se puede dar si no hay una fuente de energía que mueva esas moléculas o que haga reaccionar esas moléculas. No funciona así. Si no hay energía de por medio, no hay reacción química. Ahora, aparte de la fuente de energía, también para que haya una reacción química, se necesita de la presencia de enzimas. Esas proteínas especiales que producen las células y que su función en el cuerpo es el de ser un catalizador químico, es decir, de ser una molécula que acelere la reacción, que haga que la reacción se dé rápidamente en el tiempo que se necesita y que se pueda dar esa reacción. Entonces, en el caso de cualquier reacción química, debe de haber una fuente de energía y debe de haber unas enzimas específicas que ayuden a que la reacción se dé. Eso es para todo el metabolismo en todos los seres vivos. Ahora, en el caso de las plantas también hay una molécula, digamos, extra, que es la clorofila y todos aquellos otros pigmentos que capturan la luz. Realmente son esos pigmentos, incluyendo la clorofila, los que hacen la captura de la energía. También lo vamos a ver. Ahora, fíjese bien cuáles son los productos de esta reacción.
Vamos a movernos un poquito para abajo. Esto téngalo en mente, téngalo en mente. Grábeselo en su mente. Fíjese que entonces en esta reacción básica de la fotosíntesis, lo que ocurre es que el dióxido de carbono del aire se reduce junto con moléculas de hidrógeno que se desprenden del agua. Entonces el CO2 se reduce en azúcar. Al final de todo el proceso de fotosíntesis, que no es nada sencillo, ya vamos a ver, son varias reacciones importantes, al final el CO2 es reducido en azúcar, en glucosa. Recuerde que en estas reacciones metabólicas, eh, cuando una molécula se combina con otra, o pierde o gana algo. Y ese algo es energía y átomos, ¿no? Entonces, recuerde que en química, cuando hablamos de una reducción, estamos hablando de que un sustrato o una molécula ganó energía y ganó átomos de otra molécula o de otro sustrato que los perdió. Ahora, veamos quién perdió para que el CO2 se pudiera reducir en glucosa. Perdió el agua. El agua fue quien se oxidó. ¿Qué quiere decir oxidación? Pérdida. ¿Pérdida de qué? De energía, electrones, energía, y pérdida de átomos. Entonces, el agua se descompone, se degrada, libera hidrógenos que son capturados por el CO2 para convertirse en glucosa. Y al final lo que queda, como se liberaron del agua, se perdieron los electrones y los hidrógenos que estaban asociados a esos electrones en esos enlaces químicos con el oxígeno, como se perdieron o fueron ganados por el CO2, lo que queda libre es el oxígeno. Entonces mire que aquí el CO2 se reduce y el agua se oxida, pierde. Una molécula pierde y otra molécula gana. Eso es reacciones redox, ¿verdad? En todo el metabolismo celular de los seres vivos, las reacciones redox son abundantes, son permanentes. Ahora vea, entonces, mire que aquí esto es bien interesante, sumamente interesante. Esto que está aquí del lado izquierdo de la ecuación química, son reactivos, dióxido de carbono y agua. Pero a la vez en este proceso son insumos, es decir, son elementos que se necesitan para que se dé la fotosíntesis. Una vez que se da la fotosíntesis, los productos de esa fotosíntesis principalmente son azúcar, que es la comida que andamos buscando, y oxígeno, oxígeno molecular. Ese oxígeno molecular que se obtuvo químicamente se libera al aire. Entonces, mire qué interesante. Se captura las plantas, los organismos fotoautótrofos, capturan el exceso o el CO2 del aire y liberan oxígeno al aire. El oxígeno molecular que los organismos aerobios en el planeta necesitamos para respirar. El mismo oxígeno molecular que hizo posible que la atmósfera se formara, ¿verdad? La atmósfera alrededor de nuestro planeta. Entonces, realmente la atmósfera, esa capa de gases que nos protege, que básicamente es abundante en oxígeno, esa capa llamada atmósfera se formó por las plantas o por los organismos fotoautótrofos en el planeta en algún momento en el pasado, ¿verdad? Entonces, esto es la eh, ecuación general de la fotosíntesis. Ahora, quiero que se fijen en algo. Si yo me voy a la ecuación general de la respiración celular, mire lo que aparece. Miremos la ecuación general de la respiración celular ahora. Esto es importante que lo explique desde ahora para que usted lo entienda después. Mire quiénes son los insumos que se necesitan para que se dé respiración celular. Es glucosa más oxígeno. Ahora vea cuáles son los productos después de la flecha, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos de la reacción general de la respiración celular?
Los productos son dióxido de carbono y agua. Claro, más energía, energía libre. ¿Por qué esto es importante? Porque nos demuestra la conexión que hay entre la fotosíntesis y la respiración celular. Porque si se fija, lo que son insumos en la fotosíntesis son productos en la respiración celular. Y al revés, lo que son eh, al revés, lo que son productos en la fotosíntesis, ¿verdad? Estos dos productos son insumos en la respiración celular. Entonces, son dos procesos que se conectan. ¿Eso qué quiere decir ya de manera práctica, sin mucha palabra técnica? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que las plantas producen el alimento y liberan el oxígeno que las células de todos los organismos vivos del planeta necesitan para metabolizar la energía y los materiales que ocupan. Eso es lo que quiere decir. Voy a repetir la idea, porque la idea es necesario que le rebote en su cabeza y la piense. Las plantas o los organismos fotoautótrofos producen la glucosa, los carbohidratos o el alimento y liberan el oxígeno al aire, que son necesarios para que un organismo vivo, cualquiera, un animal, un hongo, una bacteria, pueda vivir, porque esos son los elementos necesarios para metabolizar la energía en el cuerpo de las células de todos los seres vivos. O sea, por lo menos de la mayoría, porque la mayoría de los organismos vivos en este planeta, la mayoría, no todos, hay que hacer la aclaración, somos aerobios. Es decir, que necesitamos oxígeno para poder metabolizar lo que comemos. Y cuando digo metabolizar, me estoy refiriendo a catabolizar, ¿verdad? O sea, a extraer de lo que comemos energía para vivir y materiales para el mantenimiento del cuerpo, en presencia de ese oxígeno, ¿verdad? La mayoría de los seres vivos. Hay excepciones, como hay reglas en la vida, en la naturaleza, también hay excepciones. Y las excepciones son que hay organismos que son anaerobios, ¿verdad? Aunque muchos de ellos son organismos unicelulares, que no son organismos macroscópicos, sino que son organismos eh, unicelulares, procariotas. Por ejemplo, muchas de las bacterias que viven en el intestino de los animales, incluyendo bacterias que viven en nuestro intestino. Son organismos anaerobios. No necesitan oxígeno para poder extraer energía de lo que comen, sino que utilizan otras moléculas diferentes al oxígeno. Pero bueno, otra cosa que es importante tener en consideración ahorita es esto. Me voy a ir al libro de Solomon, al capítulo 24, que dice estructura y función de la hoja, pero también lo podemos ver en el capítulo 7 de Audecirc, igual, aquí lo podemos ver también. Vamos a utilizar este, pues. En donde tienen que saber que el órgano en una planta que realiza la fotosíntesis es la hoja, son las hojas. Es cierto que el tallo es verde mayormente, o los brotes que tiene el tallo son verdes y las hojas mismas son verdes, es cierto. Este color verde es porque abunda clorofila en las células que forman esos tejidos. Clorofila no es el único pigmento que captura la luz, no es el único, pero sí es el más importante. Y después vamos a ver por qué. Pero hay otros pigmentos más, hay clorofila y hay varios tipos de clorofila, A, B, C. Hay también pigmentos que se llaman carotenoides, como los que hay en una zanahoria o en todos los frutos y verduras de color naranja o amarillo. Esos son carotenoides. También hay otra serie de pigmentos que se llaman xantófilas, antocianinas. Entonces, hay un montón de pigmentos. Los pigmentos son sustancias químicas que absorben la energía de la luz y generan una serie de reacciones que dan lugar a la producción de comida. Eso es lo que es. Pero lo importante es que usted sepa que las hojas son el órgano, así como nosotros tenemos nuestros órganos en nuestro cuerpo, es el órgano
que lleva a cabo la fotosíntesis en una planta. No es el tallo, no es la raíz, no son los brotes, son las hojas. Pero es importante también saber dos detalles de las hojas. Las hojas son unos órganos de las plantas que, si ustedes se fijan, son planos y tienen una superficie bastante amplia. Son como antenas parabólicas, porque tienen una superficie aplanada y tienen una superficie bien amplia. ¿Para qué son las antenas parabólicas? Bueno, las antenas parabólicas tienen esa forma para captar la mayor cantidad de ondas que le vienen por el aire y las captura, porque la superficie es bien amplia. Lo mismo en una hoja, entre más ancha es más fácil para esa hoja capturar la luz. Ahora, el hecho de que pueda capturarse la luz del sol en una hoja da la razón de por qué las hojas son tan delgadas. En su mayoría usted ve las plantas y los árboles que tienen las hojas y ve que las hojas no solamente son anchas como antenas parabólicas, sino que son bien delgaditas. Ese hecho de que sean delgaditas hace posible que la luz penetre. O sea, es fácil penetrar por parte de la luz, es fácil penetrar esas capas delgadas de células y llegar hasta los organelos que contienen la clorofila y todos los pigmentos para que se pueda dar la fotosíntesis. Entonces aquí lo que se muestra en el libro es, si yo tomara un segmento o hiciera un corte histológico, ¿verdad? Un corte transversal de una hoja, lo que yo vería sería esto. Esta es la estructura que tiene una hoja. Tiene una epidermis superior. Estas son células epidérmicas que, recuerde que la epidermis tenía varias funciones, protección, pero también tenía una función de secreción. Estas células del epidermis superior en las hojas producen una sustancia que es como muy parecida al sebo que producen nuestras células de la piel para lubricar el pelo. Es muy parecida, es una sustancia que se llama cutina. Esa sustancia llamada cutina forma o se produce hacia afuera de la hoja, hacia afuera de la superficie, y lo que hace es que forma una cutícula cerosa, una capa como aceitosa, que hace posible que el agua se evapore menos, porque la hoja trata de no perder agua, porque recuerde que el agua es fundamental para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Entonces hay que tratar de conservar agua, no perderla por evaporación, ¿verdad? El agua en una hoja se pierde por evaporación. Al aumento de temperatura hace que el agua cambie de estado, se vuelva gas y se pierda hacia afuera de la hoja. Pero entonces esa cutícula evita que se pierda una cantidad importante de agua de la hoja. Pero si se fijan, la cutícula solo está aquí en este esquema, solo se muestra en la epidermis superior. En la inferior comúnmente no se produce, porque en realidad la luz del sol da sobre la superficie del haz de la hoja, que es la parte que vemos de la hoja. El en vez de la hoja, que sería la parte de abajo, pues por ahí no da la luz. ¿Puede rebotar la luz ahí? Sí, sí, claro que sí puede. O sea, sí tiene cutícula, pero no es una cutícula tan abundante como la que hay en la superficie de la hoja, en la epidermis, encima de la epidermis superior. Debajo del epidermis lo que hay son células de parénquima. Estas que están aquí y estas otras como redonditas son células de parénquima. Este se llama parénquima en empalizada y este se llama parénquima esponjoso. Son células de parénquima que tienen funciones, recuerden, almacenamiento y fotosíntesis. ¿Por qué tienen funciones de fotosíntesis? Bueno, porque dentro de cada una de esas células de parénquima, ya sea en empalizada o esponjoso, vamos a encontrar unos organelos celulares que se llaman cloroplastos, que son estos que están aquí. Ahora, solo para terminar la estructura de la hoja, si se fijan, después o cerca de lo que es el parénquima, vamos a encontrar esto que se llama haz vascular o el paquete de células conductoras. Entonces, en el haz vascular vamos a encontrar tanto xilema, o sea, células de xilema que traen agua desde las raíces, y vamos a encontrar también células de floema, más bien que llevan los productos producidos por la fotosíntesis, los llevan hasta todas las partes de la planta. Y vemos que debajo de todo esto hay un epidermis inferior. Y vemos algo interesante del epidermis inferior. Y es ahí donde se forman los estomas. ¿Se acuerdan que los estomas decíamos que era un poro
que era un poro por donde la planta hace el intercambio de gases, ¿verdad? Por ahí sale el oxígeno, por ahí entra el dióxido de carbono y por ahí también puede salir o entrar el agua en forma de vapor, el vapor de agua. Entonces, el estoma es para el intercambio gaseoso, pero estomas solo hay en el epidermis inferior de las hojas, solo en la parte de abajo hay estomas. Y las células que forman los estomas, fíjese que también tienen unos puntitos verdes, también tienen cloroplastos, pero muy pocos. La mayoría de los cloroplastos están en el parénquima. Tanto el parénquima en empalizada como el parénquima esponjoso forman un tejido en conjunto que se llama el mesófilo. Meso quiere decir en medio de, o sea, es el tejido fotosintético que está en medio de la hoja. Eso es lo que quiere decir, mesófilo. Entonces, en el mesófilo, en el parénquima esponjoso y en empalizada, es donde están la mayoría de los cloroplastos con clorofila. Aquí lo que hay es una imagen de una célula vegetal y todo eso que se ve en verde adentro son cloroplastos. Aquí hay una representación de un cloroplasto. Un cloroplasto es un organelo celular que, si ustedes se fijan, tiene dos membranas, es un organelo membranoso, una membrana externa, esta primera que se mira aquí, y una membrana interna, esta otra que se mira más adentro. Y luego ven que dentro del cloroplasto hay una serie de como monedas, aparecen monedas, son unas bolsas también, unas bolsitas con membrana que se llaman tilacoides. Y en esos tilacoides, en las membranas de esos tilacoides, es en donde están los pigmentos acumulados, la clorofila y todos los demás pigmentos que capturan la luz. Y luego, esos tilacoides es importante que están como flotando en una sustancia acuosa que se llama estroma. Ahorita estamos viendo unas generalidades de esto, ¿verdad? No estamos hablando todavía del proceso en sí, sino dónde se lleva a cabo y las estructuras importantes que hay que reconocer. Entonces, en una hoja encontramos el mesófilo, que sería el tejido fotosintético, que está formado de parénquima en empalizada y parénquima esponjoso. Ahí es donde encontramos la mayor parte de los cloroplastos. Perdón, me fui muy abajo. Ahí es donde encontramos la mayor parte de los cloroplastos, que son estos organelos celulares en donde encontramos los pigmentos. Específicamente, esos pigmentos están en las membranas de los tilacoides, ¿verdad? Que son estas estructuras en forma de sacos que están apiladas dentro del estroma de ese cloroplasto. Esto es una manera de resumir qué es lo que o dónde ocurre la fotosíntesis. Luego, por supuesto, hay que ir viendo las reacciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo se captura la luz? Esa luz, ¿cómo se convierte de energía luminosa a energía química? ¿Cómo se captura en una molécula química para producir alimento? Eso hay que verlo y lo vamos a ver. Solo estamos haciendo un repaso general en vista del tiempo, en vista que comenzamos algo tarde. Esto que usted ve en la imagen son fotografías de los estomas. Recuerde que los estomas, alrededor de los estomas, hay dos células que se llaman células oclusivas, células guardianas, eh, células acompañantes, que lo que hacen es abrir o cerrar el poro, de acuerdo a una serie de estímulos del ambiente, ¿verdad? De acuerdo a si cambia la temperatura, por ejemplo, si aumenta la temperatura, se cierran, si la temperatura se pone un poco más fría, se abren, o si hay suficiente agua, se abren, y una serie de cosas más. Aquí se explica en la lectura cómo es que se abren y se cierran los estómagos, o por qué, en qué condiciones ambientales se abren y se cierran. Entonces, estas son fotografías de microscopio electrónico. Si usted se fija, aquí se ve el poro abierto y aquí se ve el poro cerrado. Entonces, aquí hay intercambio de gases entre la planta y el ambiente, y aquí, como está cerrado, no. No entra ni sale gas aquí. Entonces, bueno, básicamente eso es una introducción que en vista del tiempo quería hacer, porque es importante también que vayamos leyendo también algo de la fotosíntesis al lado, ¿verdad? El miércoles vamos a explicar, o por lo menos hoy en la tarde, mejor dicho, voy a dedicarme a explicar, voy a tratar de terminar de forma general la explicación de la respiración celular.
Les subo el video a ustedes también para que ustedes lo tengan ya y lo puedan repasar junto con la lectura. Y luego, si no terminamos hoy con lo de la respiración celular, terminaríamos el miércoles y retomaríamos el miércoles con el tema de la fotosíntesis para tratar de terminar en general todo el proceso. Y ya después que ustedes queden solamente para repasar o leer lo que les haga falta, ¿verdad? Bueno, entonces de momento terminamos ahí. Entonces en la tarde yo les subiría tanto este video como el video que grabe con la sección de las 3, hablando sobre la respiración celular. Y el miércoles continuamos, ¿verdad? Entonces, bueno, que tengan buen día. Si no hay ninguna pregunta, si no, espero cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Bien, si no, entonces terminamos y bueno, que tengan buen provecho, buena tarde. Gracias, Liz, feliz día. Por nada, igual a ustedes, feliz día. Buenas tardes, Liz, gracias, feliz tarde. Gracias, igual. Buen provecho.